Bueno, yo soy el presidente de la comunidad indígena Huentro Nehuen del sector Monteverde, de donde la ñaña Margarita es miembro legal de la comunidad. Y estoy acá porque como dirigente me corresponde estar frente ante este gran abuso que ha cometido la fiscal Di Miguel. En definitiva, para mí como dirigente es algo sin nombre, ¿eh? Realmente yo considero que la fiscal Di Miguel en esta actitud se ha convertido en una viejito pascuero, o sea, a repartir animales, regalar animales prácticamente, porque los que se llevaron los animales ninguno son de su propiedad simplemente. Y me tinca a mí que aquí hay algo oscuro detrás, porque así de fácil no se le puede entregar un animal a otra persona en número y cantidad, digamos así, como llevándose la mitad. Entonces hay algo tremendamente oscuro y aquí va a haber que investigar a fondo a la fiscal de Miguel por qué ha incurrido en este acto ilegal. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué normativa? ¿En qué pruebas? ¿En qué? Basado, o sea, realmente el mejor abigeato que yo he visto hoy día es este abigeato que ha cometido la misma fiscal. ¿Por qué? Porque ella ordenó retirar los animales cuando ninguno miembro de la familia, ni de la comunidad, ni vecinos del sector estaban en sus casas, pues andaban en el velorio de uno de los miembros de la comunidad, en este caso el esposo de la afectada, a la cual le sacaron los animales allá, en camiones de la empresa forestal, a través de investigaciones y supuestamente con orden de la fiscal. Entonces ella entregó animales a otras personas basados simplemente en supuesto. Yo supongo que son de ellos, yo supongo que es de otro porque lo reclaman, claro. ¿A quién no le va a interesar de animales ajenos basados en que no están marcados? Porque allá es cultura de la comunidad no marcar los animales. Entonces esta entrega que se hizo no está basada en nada. No está basada en nada, simplemente en el poder que tienen ellos sobre la comunidad indígena, en el poder dañar y perjudicar a los mapuches, porque se sabe siempre que los muisques no tienen, digamos, sobre todo la justicia chilena nunca ha sido justo con los mapuches, ni en este caso ni en ningún otro. O sea, aquí es obvio que nos están atropellando a toda la familia, a toda la comunidad en definitiva, porque toda la comunidad está dolida por este caso. Eso es lo que yo digo como dirigente y abogo, y esta lucha hay que continuarla, porque no puede ser que se ocurran hacia familias mapuches. Yo creo que esto también le puede pasar a cualquier familia en San Juan de la Costa, en cualquier parte de la provincia, de la región donde hay un mapuche. Basta con que su cerquito, como siempre somos pobres los mapuches, colocamos cercos malitos, pasa por del vecino, pasa por de un gringo, pasa por de un fundo, pasa por de una forestal, y van a llegar y llamar a los carabineros y le van a ir a buscar sus vacas, y luego van a ir otras personas extrañas y le van a llevar la mitad. Entonces esto da como rabia y a la vez da impotencia, porque estas cosas en Chile no pueden suceder, y mucho menos a las comunidades indígenas y a los mapuches. A las familias humildes mapuches no les puede pasar esto hoy día. Yo creo que la justicia da mucho que desear hoy día. Yo creo que los fiscales no están preparados para ejercer su profesión.